Y una cosa más, a los de las cocinas les da tiempo de hacer muchas cosas, incluso cosas disímbolas: disponer los ingredientes, recibir visitas, llenar informes, ir al banco, tener un pasatiempo, porque se mueven paso a paso por etapas discretas. Pero a los del monasterio solamente les da tiempo de hacer una sola actividad sin huecos en toda su vida, siempre la misma, porque se trata de una única tarea o cosa inacabable. Y así, ¿a qué horas van a encontrar el huequito para ir al banco? Por eso no pueden tener prisa, porque no tiene caso apurarse en algo que de todos modos no tiene final. Es como la cadena perpetua, donde de nada sirve ir tachando los días del calendario, siempre le quedarán todavía todos. Y en consecuencia, siempre parece que nunca están haciendo nada, nada más mirando. Y por eso tienen fama de ociosos y de inútiles. Ahora que, por otro lado, la virtud de los inútiles es que no gastan recursos. En efecto, el acto de contemplar no desgasta la realidad, ya que nada se acaba de solo mirarlo. Y por lo tanto, los teóricos podrán ser acusados de no producir nada, pero nunca serán culpables de destruir la naturaleza ni de producir porquerías. Mientras que, en cambio, los que hacen cosas e incluso se las acaban, los que intervienen en la realidad, los prácticos, también la consumen y la desgastan. Y si por un lado producen objetos nuevos, que pueden ser excelentes o auténticas porquerías, por el otro deshacen objetos naturales. Dicho de otro modo, la teoría no produce desperdicios, la práctica sí. Los basureros de las bibliotecas son unos pequeños cestos de papeles, mientras que al proyectar cocinas y laboratorios es necesario considerar el volumen y las vías de evacuación de los desperdicios. Los laboratorios atómicos ya andan alquilando islas o países, a los que llaman traspatios para poner ahí su basurero. Una máxima de las reglas monásticas de San Benito de Nurcia era la de que el trabajo manual de los monjes ha de ser mínimo. Y en efecto, los mejores monasterios en estas lides fueron los benedictinos, fueran clunialenses o cistercienses, desde el de Montecassino hasta el de Cluny, que se contaban por la centena y que desde el siglo VI extendieron su influencia a toda Europa, de Portugal a Suecia y de Escocia a Italia. Razón por la cual ha habido 16 papas que se llaman Benedicto, el último de los cuales con toda seguridad se considera un intelectual, y en efecto lo es. Y tal vez por eso la práctica es un poco inútil. Eran, en general, los principales centros de aprendizaje, donde se llevaban a cabo discursos abstractos entre realistas y nominalistas respecto a la existencia del inframundo o de la relación entre los tres dioses en uno, que solían tener buenas bibliotecas y donde también se educaban los laicos, porque como escribió alguien por ahí en la época, aquel que se haya quedado en la escuela hasta los 12 años sin haber aprendido a montar a caballo, ya no es bueno para nada más que para el sacerdocio. En fin, los monasterios se convierten en universidades. Como Bolonia, París, Oxford o Salamanca en los siglos XII y XIII. Y se puede ver hasta la fecha cómo respiran el mismo aire, según se advierte en el hecho de que en las universidades las cosas se llaman igual que en los monasterios, como los refectorios, que es el nombre tradicional de los comedores universitarios, o el claustro de profesores, que asisten a seminarios, y por lo tanto quieran que no son seminaristas, que hasta hacen como que hablan en latín, el cual usan las universidades para sus divisas, como la de la Universidad de La Salle, que fue la única que encontré, en divisa magnum. Usan el latín para sus grados como summa cum laude o accessit dentro del campus, y campus también es otra palabra en latín. Y todavía en sus escenas más hardcore se ponen togas y birretes y otros hábitos que sí hacen al monje. Como dice Antonio Machado, los universitarios son filósofos nutridos de sopa de convento. Es más, la denominación de Torre de Marfil, que tanto les gusta a las universidades, en realidad proviene de una letanía, la letanía lauretana, que sacaron de los conventos y las abadías, que reza Turri Seburnia ora pro nobis, Torre de Marfil ruega por nosotros, y que no se refiere a ningún edificio,
sino al cuello largo y blanco de la Virgen María, que simboliza la pureza y que a su vez proviene de un canto del rey Salomón que dice: tu cuello es como una torre de marfil, y que los universitarios agarraron desde el mero principio porque les gustó mucho. No solamente surgen con los mismos privilegios que los monasterios como la autonomía, sino que aparecen con todo y cocina, que ya vuelta a universidad diversifica su producción, pero cuyo conocimiento contiene la misma manera de hacer, los mismos utensilios, las mismas diligencias que si se tratara de una milanesa con papas, y que más tarde recibirá el nombre de laboratorio, que como su nombre lo indica, no es un lugar donde se piensa, sino donde se elabora, y que por su propia lógica, más automática, más instintiva, más llamativa, resulta un lugar más socorrido que la celda, ya después denominada biblioteca, estudio, despacho, gabinete, escritorio o cubículo. En fin, celda y cocina. Mientras que lo que se lleva a cabo en la celda parece no producir progresos ni avances, y en cambio produce tradicionalmente asedias, que son los demonios que a mediodía y en el ocaso asuenan a los frailes, y produce melancolías, aburrimientos, crisis de vocación, tentaciones y demasiada autoconciencia que es buena a la postre, pero no durante el proceso. En cambio, el conocimiento que se produce en las cocinas es tangible y comprensible por todo el mundo, al menos en sus resultados, y proporciona avances y progresos y tiene siempre la coartada de la caridad, ya que da de comer a los hambrientos y cura a los enfermos, al menos en principio, aunque no sepa cómo consolarlos. Otro de leyenda como Descartes y su homónimo Roger, Francis Bacon, hace 4 siglos, es el perfecto ejemplo de la ciencia de las cocinas, quien se quejó de todo ese conocimiento monacal que solo servía para hablar y discutir, y propugnó por el método de las recetas, esto es, de extraer la esencia de los conocimientos prácticos para convertirlos en leyes que pudieran ser aplicables técnicamente al control de la naturaleza, sin miramientos ni contemplación alguna, sino con el solo afán de mejorar las condiciones materiales de la especie humana. No es de extrañar que su idea de la sociedad feliz sea una tecnocracia absoluta que denomina en 1624 la Nueva Atlántida, en donde ya existía el submarino, el avión, el micrófono y el teléfono, y donde ya no existía la política, aunque él mismo fue un político poderoso, del que se llegó a hablar muy mal incluso en los juzgados, fraude y corrupción. Así como el monasterio se convierte en universidad, la cocina se convierte en laboratorio. Si hubiera que escoger de improviso un lugar adecuado para llevar a cabo la primera disección de un cadáver en la Universidad de Bolonia en el siglo XIII, por ejemplo, lo más seguro es que no se escogiera la capilla o la biblioteca, sino la cocina, en donde hay una mesa de trabajo que da la talla, y sierras, y cuchillos, y palanganas, y trapos, y agua corriente, y buena iluminación, y mandiles, y estrategias más parecidas a lo que se ejecuta con las terneras que a lo que se ejecuta con los libros. Hacer la disección de un cadáver es más un acto culinario que un acto filosófico. Asimismo, el lugar donde trabajaban los alquimistas, protoquímicos farmacéuticos como el Paracelso de la historia o el Zenón de la novela de Marguerite Yourcenar, eran forzosamente una cocina, donde mientras se destilaba el agua vitae y se ponderaba el mercurio para ver si le salía la piedra filosofal, aprovechaban los mecheros para hacer la comida. Y de hecho, el baño María, que es el ABC de todo cocinero, se debe a María la judía, una alquimista del siglo I. Ya para 1734 la palabra universitaria es laboratorio, lugar donde se hace trabajo con las manos, y los primeros laboratorios fueron evidentemente los de química, cuyos bártulos y adminículos originales eran punto por punto los que venían de las cocinas, tales como morteros, embudos, coladeras, crisoles, chimeneas y fregaderos, y donde lo que se hace también es lo mismo: hervir, mezclar, calentar, enfriar, destilar, evaporar, diluir. Ya después, paulatinamente, derivaron en laboratorios de todo, de física, clínicos, de radiaciones, de bioseguridad, de anatomía, de enseñanza, de patología, de investigación animal, de microelectrónica y de idiomas, que tienen en común muchos aparatos, bastante orden, trabajo en equipo y ningún libro, pero donde sobre todo se hacen cosas,
y donde se tienen que establecer horarios y distribuir tareas para no hacerse bolas, y por ende se vuelven lugares en donde el tiempo no se está quieto. El laboratorio de psicología de Wilhelm Wundt, auténtica cocina del alma, como diría Jim Morrison, donde se instituye esta disciplina como ciencia experimental, era una serie de cuartos, cada vez más, que se iban llenando de taquistoscopios, cronoscopios, estimuladores eléctricos, péndulos, cronómetros, artefactos de cartografía sensorial, en donde a cada estudiante que llegara se le asignaba un aparato para que lo aprendiera a usar. O sea, nada distinto de un taller de banistería fina, que produjo, como dice David Hoversall, una psicología de instrumentos de latón, y que curiosamente Wundt mismo utilizó bastante poco, porque en el fondo él era un teórico, harto monacal por lo demás, que se la pasaba en su casa, en su escritorio. Así como la sala de disección de Bolonia era cocina, así los quirófanos de los hospitales son estrictamente laboratorios, y de alto nivel, con todo el espacio, la luz, el instrumental, el personal necesario para realizar correctamente la operación en curso. Se entiende que el paciente forma parte del personal necesario, si no, no se puede hacer nada. Y quirófano, al igual que cirujano, significa etimológicamente ni más ni menos trabajo manual. Pero, irónicamente, hoy en día, las cocinas de la nueva gastronomía, como la de Ferran Adrià, que es el cocinero más famoso del mundo, con su restaurante El Bulli, elevado a creador cultural, que enfría con hidrógeno y deconstruye el caldo de pollo con sus componentes moleculares para ofrecerlo en píldoras, textual, y donde la cuenta que le llevan a los comensales al terminar parece ciertamente la factura del quirófano, es también un laboratorio en toda la regla, cuyo personal está conformado por técnicos especializados con estudios universitarios, o dicho de otro modo, los laboratorios del principio terminaron al final siendo otra vez las cocinas que siempre han sido. De hecho, en las últimas tendencias de los que venden decoraciones para el hogar, las cocinas domésticas ya no son aquellos lugares rojizos y acogedores tradicionales, sino que vienen todos en acero inoxidable, cristal e iluminación, con colores fríos, para que el ama de casa no sienta que está haciendo la comida, sino que está haciendo química, que está haciendo clínica. En suma, hay por un lado ciencias naturales, dentro de las cuales, en especial por su afán aplicacionista e intervencionista, se encuentran las denominadas ciencias sociales, a veces también llamadas ciencias humanas y de la cultura, que de sociales y de humanas y de la cultura no tiene nada, como no sea el hecho de que lo que agarran entre las manos son más o menos personas, pero a las cuales se les aplica el mismo tratamiento que si fueran objetos naturales, como si fueran chícharos de Mendel, palomas de Watson, modelos T de Ford. Y hay, por el otro lado, ciencias críticas, esto es, que se dedican a reflexionar, a meditar, a pensar sobre la vida, el mundo, el pensamiento mismo, o sea, sobre el propio conocimiento, la propia conciencia, el propio lenguaje, la propia ciencia y la propia crítica, que es el sentido en el que Kant empleó el término. A lo mejor quitarle lo de ciencia y dejarlo en pura crítica, como la crítica de arte, la crítica literaria, la crítica de la cultura y la crítica de lo que se ponga enfrente, por ejemplo la crítica psicológica, sería más apropiado. El presente texto intentó dilucidar la cuestión de la separación entre el pensamiento y la acción, la mente y el cuerpo, el espíritu y la materia y otros pares afines, argumentando que el lugar es en sí mismo una forma de la conciencia y un conocimiento, como si se hubiera hecho la pregunta de ¿en dónde está la mente? Y la respuesta fuera que la mente está en los lugares donde se genera el conocimiento. Y con ello trató de aclarar las razones extrañas, estrambóticas de la separación académica universitaria entre la teoría y la práctica, las ciencias críticas y las ciencias naturales, que se suscita en esas torres de marfil. Término este que también puede referirse a Alfred de Vigny en el siglo XIX,
un escritor quien no era muy afecto a la sociabilidad y de quien se decía que vivía en su torre de marfil, pero que regresaba antes del mediodía. Y por razones de necesidad y por pasiones de codicia, el ascenso paulatino histórico del saber de la cocina, de las ciencias naturales y los laboratorios ha terminado dominando el espectro casi total del conocimiento en general, debido en efecto a su aplicabilidad, a su productividad y a múltiples hallazgos técnicos sorprendentes, al grado que el conocimiento de las ciencias críticas, esas contemplativas, ha quedado descalificado al ser considerado como una serie de saberes, probablemente interesantes pero seguramente inútiles, y en suma, como si el único conocimiento de verdad fuera el de las ciencias naturales. Y así, actualmente, mientras los científicos naturales y los científicos sociales y los administradores y los funcionarios transitan de un lado al otro de las universidades, mitad con prisa, mitad con pavoneo, se cruzan de vez en cuando con los filósofos que quedan y los críticos restantes y los científicos profundos que van como a ninguna parte, ahora que ya todos los lugares son laboratorios, oficinas y direcciones generales. A lo mejor por eso hay tantos pasillos en las universidades, porque es el lugar donde colocan a los filósofos. Su cubículo de trabajo ya lo usaron para poner una computadora más, un estudiante de posgrado más, un archivo muerto más. Como dice Hannah Arendt cuando habla de la vida del espíritu, somos malos no por malvados sino por estúpidos. Ahora que los laboratorios han puesto a la venta la Coca-Cola Cero, el Absolute Tangerine y otras bebidas energetizantes que sirven para beber, da la impresión de que para lo que servían las ciencias críticas y las filosofías era para no ser tan estúpidos y para saber, como dice Antonio Machado, para qué sirve la sed. O dicho de otro modo, podrían decir para qué sirve la sociedad, para qué sirve la vida y el mundo, para qué sirve el conocimiento y la conciencia. Asuntos que las ciencias naturales nunca podrán decir porque no están hechas para eso. Los monjes inventaron en sus cocinas el benedictino, que es un licor, porque ellos sí sabían para qué servía la sed. En suma, la posibilidad de decidir qué hacer con la técnica y la producción material, la idea de plantear un proyecto de futuro y una forma de vida necesaria para la sociedad, y también avisar qué forma de vida es innecesaria por contraproducente y autodestructiva, es una tarea que solamente pueden realizar las teorías, las filosofías y las críticas, porque estas cosas son obras del pensamiento, pero a las que ya nadie les hace caso, y no por maldad, sino por estupidez. En fin, en conclusión, el mundo no se arregla con recetas de cocina. Muchas gracias.